Muy bien, ahora sí muchachos, muy buenas noches tengan todos. Vamos a estar dando inicio a nuestra clase de hoy del curso de tecnologías emergentes. Como ustedes saben, ya la semana pasada habíamos comenzado con el tema 4.3. Hoy vamos a finalizar dicho tema. Por lo tanto, pueden usar las mismas diapositivas de la semana pasada, las cuales ya les suministré hace un momento por el chat y su delegado ya subió también en su grupo de trabajo de WhatsApp o de lo que sea. Vamos entonces a continuar. Vamos a ver, por aquí nos quedamos por lo que es la parte de los artefactos. En este caso, los artefactos permiten al desarrollador ingresar información adicional a lo que es el modelo o diagrama. De esta manera, convertirlo en algo mucho más legible. De manera predefinida, existen tres tipos de artefactos que podemos usar en este modelo basado en negocios. Tenemos en primer lugar los objetos de datos. Estos van a mostrar al lector cuál es el dato que deberá ser suministrado o producido mediante una actividad específica. Luego de esto tendríamos los grupos. Los grupos se representan por un rectángulo de líneas discontinuas y vértices redondeados, utilizándose para crear conjuntos de diferentes actividades, pero sin afectar el flujo dentro del diagrama. Las anotaciones se usan para darle al lector una descripción entendible del modelo o diagrama que le estamos presentando. Es algo así como los comentarios que utilizamos normalmente dentro de nuestros diversos lenguajes de programación. Fíjense que especialmente referidos a estos dos últimos elementos, podemos aquí tener las dos definiciones fundamentales que les interesan. Los grupos, allí está su representación, se utilizan para formar conjuntos de actividades, ya sea para efectos de documentación o de su análisis, pero no afectan en nada los procesos que estamos realizando. Mientras que las anotaciones son mecanismos para que el que está haciendo el diagrama, o sea, el modelador, pueda dar información adicional. Es decir, es una forma de comentario. Comentario. Vean que son muchos elementos, pero básicamente lo que me interesa aquí por ahora es que ustedes sean capaces de definirlos, de reconocer uno de otro. Aquí tenemos entonces algunos criterios útiles para elegir una metodología de desarrollo de software. Vamos a pedirle por allí al señor Pilares Loisa Yuri, si tiene audio, que sea tan amable y nos lea esta información. Bueno, el señor Pilares no. Romero Castillo. Muy bien, está sin audio. Buenas noches. No se preocupe si está sin audio, señor Pilares, que es entendible. Vamos a pasar a otra persona y listo. Ah, a ver, criterios para elegir una metodología de desarrollo de software. Empezamos por aclarar que no existen metodologías buenas o malas. Todas son, en el fondo, bien intencionadas y buscan a su manera responder a problemas típicos de la gestión de proyectos. Sin embargo, podemos señalar que algunas son más eficaces, ágiles y acordes con determinados contextos. Allí es
donde radica su principal diferencia. No es una cuestión de fabricante o del impacto que tenga en el mercado. Lo principal es su capacidad de adecuarse al caso de estudio. Muy bien, muchas gracias, señor Romero. Entonces, como pueden ver, no es que que la metodología que vayamos a usar sea la más común en el mercado. No es tampoco que sea la que está dada por el fabricante más conocido, más famoso. Lo que interesa para nosotros es que sea la más adecuada para el caso que estamos estudiando. Sin embargo, en esta situación, en este tipo de proyectos de software, el término capacidad de adecuarse muchas veces se nos queda bastante corto, resultando incluso un tanto ambiguo. Es necesario, por lo tanto, profundizar en este aspecto para saber cómo debemos elegir una determinada herramienta de software para cada proyecto. Si los proyectos son acciones y decisiones, las herramientas de software deben aspirar a su integración, a su coordinación y a la organización de dichos elementos. Es decir, cada una de estas acciones y decisiones que conforman nuestro proyecto necesitan un estilo organizativo, un método que permita cumplirlas adecuadamente. Para ello, resulta indispensable saber cuándo debemos realizar una tarea, quién se va a encargar de ejecutarla, qué tareas le preceden y qué tareas dependen de ella, cuánto tiempo podríamos tardar e incluso el tipo de documentación que generaremos o que utilizaremos como apoyo. Vean que son muchos y de muy variada índole los elementos a tomar en cuenta a este respecto. Eso no quiere decir que una metodología de software responda solamente a criterios personales. Es común que esto ocurra, aunque no es lo ideal. Lo ideal es que sea lo suficientemente genérica para que sea válida para diferentes proyectos, pero al mismo tiempo tan personalizable que nos permita obtener los resultados que necesitamos. Lo que debe existir en este caso es un criterio común entre todos los integrantes del equipo de trabajo, ya que ellos son quienes finalmente llevarán a cabo las tareas de desarrollo. Al líder de proyecto le corresponde entonces, como mucho, guiar dicho proceso de integración de criterios. Entonces, con toda esta introducción, ¿cómo elegimos una metodología de desarrollo de software? Imagínense, por ejemplo, que están a punto de emprender la gestión de un proyecto que conoces a la perfección, pero tienes la duda recurrente acerca de cuál es la herramienta que mejor se podría adaptar a dicho propuesta, a dicho proyecto. Entonces, ¿por dónde podríamos empezar? En primer lugar, ya me adelanté una. Vamos a seguir por donde. En primer lugar, es importante en el entorno donde nos encontramos actualmente apostar por lo general por una herramienta ágil. Ese es el punto de partida para la gestión de la mayoría de los proyectos en el siglo XXI. Los procesos actualmente van deprisa, evolucionan, cambian. La información fluye como nunca antes y es necesario estar a la altura. Desde principios de los años 90 han surgido dígame, han surgido numerosas herramientas de gestión, las cuales han sido agrupadas bajo el rótulo de ágiles. Estas han llenado los vacíos existentes en los métodos tradicionales. Las más conocidas de ellas podrían ser la programación extrema y el método Scrum.
hay que tener en cuenta de que es dicha herramienta que vayamos a usar sea de fácil acceso para el equipo de desarrollo. Es decir, debemos asegurarnos que tenga una pauta, un criterio común y que resulte lo suficientemente precisa y sencilla de usar. Si por el contrario nos damos cuenta de que para el caso que estamos estudiando resulta ambigua o tiene restricciones para su acceso, seguramente no sería la más apropiada y tendríamos que buscar otra. También hay que estar pendientes de lo que es el grado de adaptabilidad de la herramienta. Como todo va tan deprisa, es importante que la herramienta sea capaz de evolucionar también. Hay que pensar si será vigente en los próximos años, si permitirá realizar los cambios que el contexto elige y si ofrece algún tipo de opción innovadora. Por ello es que hay que analizar cuidadosamente las necesidades del proyecto. Muchos proyectos pueden terminar fracasando al no ser compatibles con el software de gestión elegidos para ello. ¿Por qué? Esto es muy sencillo. La herramienta no puede dar, en este caso, respuesta a lo que el proyecto realmente necesita. Por ello, antes de tomar la decisión final, hay que fijarse muy bien en que haya compatibilidad entre ambos elementos. Vamos a ver ahora sí algunos criterios relacionados con esto. El primer criterio sería el tamaño del proyecto. Fíjense que ahí estamos hablando del número de integrantes o de personas que están interrelacionadas para conformar el equipo del proyecto de software. Cuando se tiene un número de integrantes reducidos, es posible ubicar a todos en un solo ambiente y mantener contacto directo para la comunicación. Sin embargo, a medida que va aumentando el tamaño del proyecto, la comunicación directa se reduce y se empieza a necesitar de otros medios de comunicación, tales como la documentación, el internet, llamadas telefónicas, etc. Es decir, mientras más grande el tamaño del proyecto, más formal debería ser la metodología. Fíjense lo que tenemos aquí. Aquí tenemos, por ejemplo, que los proyectos pequeños con 10 personas o menos, podemos aplicar metodologías como la LSD, la Cristal Azul, la Scrum e inclusive la metodología RUC, la cual está diseñada para cualquier tamaño de proyecto. Esta metodología RUC, ustedes saben que no es una metodología ágil, sino una de tipo tradicional, una de tipo formal, pero es tan completa que puede ser válida para proyectos de cualquier tamaño. Luego, cuando los proyectos se van haciendo más grandes, vean que ya al pasar de las 11, 12 personas, la metodología Scrum no es recomendada, ni tampoco la LSD o DSL, como quieran llamarla, porque en nuestras clases lo que pasa es que esto viene de inglés y por eso aparece respuesta es la DSL. Y aquí se podría usar lo que es la metodología cristal color naranja y la programación extrema. La metodología RUC sigue siendo igualmente válida sin importar lo grande que sea el proyecto. Vean que llega cierto momento en que la metodología extrema deja de ser válida, cuando ya pasa de grupos de 20 personas, porque se hace extremadamente compleja la gestión de tales volúmenes de tal cantidad de individuos dentro de un proyecto en programación extrema. Por lo tanto, allí se recomienda más a partir de las 20 personas utilizar la metodología RUC, ya que su formalidad
ayuda a organizar mejor el trabajo. Disculpe, una consulta. Lo que estoy explicando es para definir, o sea, en cuántas personas yo puedo dividir el proyecto. Porque si hablamos de Scrum, Ajá. o sea, ahí usted me está diciendo, si yo tengo un proyecto grande, por ejemplo, la construcción, digamos, de un puente. Acuérdate, estamos hablando proyectos de software. Bueno, un software que integre todas las historias clínicas del Perú. Ajá. Ya, ese es un proyecto grandísimo, Ajá. porque es a nivel nacional. Ajá. Entonces, yo puedo hacer el proyecto en Scrum, o sea, definir mi proyecto, definir mis costos, definir mi acta de constitución, o sea, todo lo que yo necesito para armar ese proyecto. Pero lo que yo entiendo es que usted dice, no lo puedo usar porque no No. puede dividirlo. No, no, no. Sea, Ya va. Déjeme explicar la ahí idea porque... necesito que explique porque yo sé que el Scrum lo usan grandes empresas para hacer grandes proyectos. Ajá. Repito. Entonces ahí Ya es va. como que... Déjeme explicar. Entendí su confusión, ya se la voy a explicar. Aquí estamos hablando en términos de teoría la recomendación en cuanto al tamaño de el proyecto y el método a utilizar. Estamos hablando por la cantidad de personas que van a trabajar en el proyecto. Si el proyecto es demasiado grande, simplemente si usted quiere trabajarlo con el método Scrum, tal como hablamos al principio de esta parte de teoría, lo que hace es dividirlo en varios proyectos pequeños. Por ejemplo, si el proyecto es de 100 personas, lo puede dividir en 10 proyectos con 10 personas cada una y así van aplicando la metodología Scrum por secciones, por módulos. Pero esta metodología Scrum no es recomendable para grupos tan grandes. ¿Cómo? Sprint se llama. Ajá. Sprint son las reuniones realmente. Lo que pasa es que imagínate esas reuniones que son tan continuas con esa enorme cantidad de personas. Esa reunión, sobre todo la diaria, se volvería un desastre organizativo para poder cuadrar la idea de todos con un grupo tan grande. Simplemente lo que se hace es que cada 10 Ya personas... le entendí, profesor. O sea, a eso me refería yo. O sea, no es que el proyecto me va, o sea, no puedo usar tal cosa porque me permite tan poco espectro. Pero no importa el tamaño, yo puedo usar cualquiera. Lo único que el problema sería que al que yo divido el grupo va a ser muy complicado. Ahora Sí, ya está claro. sí. Allí tendrían entonces la idea de cuanto a esto. Traten de ir preguntando, los demás muchachos no le dejen toda la carga al señor Ruiz nada más. Cualquier cosa que no entiendan, vayan preguntando. Recuerden que ya no tenemos mucho tiempo en cuanto a lo que nos falta de clases por ver. No sé, y la metodología cristal se puede dividir en bloques, dos bloques. Lo que pasa es que la cristal, ella está dividida por colores. Hay cristal azul, cristal naranja, cristal negro, etcétera. Entonces aquí están hablando de dos de esas metodologías, dos de esas separaciones, porque cada una va de hasta 10 personas trabaja con esta, hasta 40 personas trabaja con este otro color, después de 40 usa otro color diferente y así va. Simplemente la metodología te indica por el color cuántas personas están trabajando en el proyecto. Esa metodología Ok, cristal, ok. de todas maneras, la vamos a explicar en el próximo tema, en el último tema que nos falta. Listo, profe. Bueno, por aquí continuamos entonces para aprovechar el poco tiempo que nos queda. Lo siguiente que podemos usar como medida, como criterio para poder seleccionar el tipo de software es la criticidad del problema. Fíjense que la criticidad se refiere al daño potencial causado por algún error no identificado en el software. Mientras mayor sea la criticidad del proyecto, se necesitaría una metodología más formal, puesto que será necesario una documentación más detallada y protocolos más estrictos para identificar, eliminar y reducir riesgos en el desarrollo y en la utilización del software. Fíjense que aquí tenemos que para todos los proyectos, nuevamente,
es válida la metodología RUC. Recuerden que esta es una metodología, nuevamente lo digo, formal, tradicional, la cual te garantiza que todo lo que tú hagas, que todo lo que tú vayas realizando sea documentado de manera estricta. Por eso es que es válida tanto en el caso anterior como en este caso para los proyectos más críticos, más complejos. La metodología, vean que la mayoría de las metodologías ágiles son aplicables o son recomendadas cuando la criticidad no es tan alta. Pero repito, estos son solamente sugerencias. Es válido que así la criticidad sea muy alta, utilicen cualquier metodología, aunque no es recomendable, porque un error en cualquier cosa que no haya sido bien documentado puede traerles a ustedes serios problemas legales y de toda índole. Vean que cuando, aquí tenemos la definición de criticidad, no me acuerdo que la haya puesto, bueno, cuando hablamos de niveles de criticidad, aquí tenemos los principales. El nivel más bajo, vamos a llamarlo 0 o 1, sería la pérdida de comodidad. En este caso, las fallas solamente producen una pequeña molestia momentánea en las personas. Por ejemplo, se cayó el sistema cuando ustedes están aquí viendo clases y simplemente lo que tienen que esperar un momento, volverse a conectar y está listo. En ese momento, esa falla no se considera demasiado crítica. Pero si a ustedes se les cae la conexión durante la hora del examen, sí tiene una mayor criticidad, porque ustedes estarían perdiendo realmente una evaluación, eso les representaría un costo, porque si tienen que pagar un sustitutorio tiene un precio, o si tienen que repetir por eso un ciclo tiene un precio, etcétera. Vean que a medida que la situación se vuelve más compleja, más molesta, más peligrosa para el usuario, tiene mayor criticidad. Aquí mayormente se habla en términos de dinero y de vidas humanas. La segunda sería la pérdida de dinero discrecional. En este caso, los errores suelen ser resueltos con coordinaciones simples y soporte del personal propio de la organización. Las pérdidas aquí de dinero, las pérdidas económicas, son sumamente bajas y pueden ser fácilmente resueltas, fácilmente solucionadas por la empresa. Luego vendría la pérdida de dinero esencial. En este caso, los fallos no son tan simples de resolver y pueden llegar a poner incluso en riesgo la existencia misma de la organización. Imagínense que, por ejemplo, ustedes son una empresa desarrolladora de software y le crean una aplicación para una empresa médica, la cual se encargue de controlar el marcapasos, o no, vamos a poner que el marcapasos no, siempre lo digo, encargue una máquina de resonancias electromagnéticas y ese software se encargue de controlarla. Resulta ser que cuando tienen un paciente haciendo la prueba, el software se vuelve loco y el paciente por exceso de radiación se ve afectado. En ese caso, esto podría llevar a demandas, a problemas tan complejos que podrían hacer que tanto la empresa médica que prestó el servicio como ustedes que lo desarrollaron terminen cerrando el negocio por la mala fama y por los costos que esto les puede llevar. Entonces, si llegamos inclusive al extremo de que esa persona no es que solamente quedó afectada de alguna manera, sino que perdió la vida, estaríamos hablando de un error del sistema de criticidad máxima. La criticidad máxima siempre la vamos a vincular con la pérdida de vidas humanas. Ya aquí estamos terminando con este temita corto que nos faltaba. Aquí tenemos algunos ejemplos de criterios de selección entre diferentes metodologías. Recuerden que cada uno, dependiendo de sus necesidades, puede variar los criterios. Fíjense que aquí tendríamos los criterios que establecieron en este caso sería la presencia en internet,
la documentación, los certificados y capacitaciones con los que cuenta, las comunidades de apoyo y soporte, la presencia empresarial, es decir, que tanto lo utilizan las empresas, y la cantidad de proyectos de software donde se utilizan. Fíjense que aquí tenemos algunas de las metodologías más comunes. Tenemos la Scrum, tenemos la programación extrema, tenemos la APM, que es como una versión de la RUC, pero ya de tipo más ágil. Tenemos la DSM, tenemos la Test Drive. Entonces, ¿qué es lo que se hace con esto? Simplemente en base al criterio se establece una puntuación, puede ser del 1 al 5, del 1 al 10, al 100, etcétera. Raúl Castro, por favor, no raye la pizarra. Entonces se le va dando un puntaje a cada una de las metodologías. En este caso fue del 1 al 5, dependiendo de qué tan acorde esté a dicho criterio. Fíjense que aquí la metodología Scrum tiene la mayor presencia en Internet, con 5 puntos, seguida por la programación extrema. En cuanto a la documentación, la programación extrema es la que gana, seguida por el test driving. En cuanto a lo que es los certificados y las capacitaciones, estarían entre el DSM y el modelo Scrum. En cuanto a las comunidades activas apoyando, dando soporte sobre ese elemento, las tres primeras se llevan la delantera. En cuanto a la parte de presencia empresarial, es usado mayormente el Scrum y el DSDM. Y finalmente, en cuanto a la parte de proyectos de software, es más utilizado el Scrum y el DSM. Como pueden ver, según estos criterios específicos, las mejores metodologías que podría utilizar para ese proyecto o en base a esos criterios serían la Scrum y la DSM, donde el único criterio donde estas dos metodologías tienen menos puntuación es en el de la documentación. Vamos a ver ahora otros criterios que podríamos tener. Repito, el establecimiento de los criterios va a depender de cada grupo que esté estudiando el tema, de cada equipo de desarrollo de proyectos. Fíjense este otro modelo. Aquí estamos hablando en términos porcentuales. Estaría el grado de conocimiento, el soporte a trabajo orientado a objetos, la adaptabilidad a cambios, que esté basado en casos de uso, que posea documentación adecuada, que se puede integrar fácilmente las diferentes etapas de desarrollo, que trabaje con modelos UML y que permita el desarrollo de software sobre cualquier tipo de tecnología. Vean que este segundo caso, los criterios que establecieron son otros. Y ellos aquí están utilizando también, están analizando otras metodologías. Tenemos la RUC, que es la básica, la que siempre va a aparecer. Y tenemos algunas metodologías de tipo ágil, como la XP, que también es bastante común. En este caso, ellos determinan que su metodología con el mayor puntaje sería la metodología RUC, seguida por las dos siguientes que tienen igual puntuación, y en base a ello hace la elección. Fíjense que en este caso la programación extrema quedó por debajo de las demás. Entonces, repito, los criterios de selección van a depender del proyecto con el que estemos trabajando.
Nosotros debemos analizar las características del negocio, las características de la empresa, de su entorno, de la situación que estamos tratando de resolver y con ello establecer cuáles son las características que deberíamos nosotros tomar realmente en consideración. Pregunto, ¿alguna duda sobre este pequeño fragmento del tema 4.3 que teníamos pendiente de la semana pasada? Bueno, si no hay preguntas, vamos a continuar.